Ok, hemos visto que tenemos 5 hojas, pero lógicamente hay algunas cosas que voy a pasar y tú tienes que leerlo completamente en la casa. No son mucho, pero por cuestión de tiempo, lógicamente no vamos a leer cada una letra que estás ahí. Mi querida familia, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje final de Dios, es un mensaje uno de los mensajes que es el Evangelio eterno, que el enemigo tiene mucha rabia acerca de ese mensaje cuando uno se predica con fe, con certeza y como está escrito en la Biblia. Cuando uno lo predica y lo enseña a otro, el enemigo da mucha rabia a eso. Y cuando vamos a estudiar, vamos a ver por qué el enemigo tiene mucha rabia con ese mensaje. Y yo pido a ustedes también que ore por mí, porque hoy mismo fue una lucha para hacer este tema, porque yo tengo entonces un dolor de espalda muy fuerte. Pero en todo esto yo pido al Señor que me ayude, que me da fuerza para hacer este mensaje, para que podamos estudiarlo hoy. Porque en la mañana cuando yo levanté a las 4:30, yo digo, ahora yo voy a orar, estudiar y hacer el tema, pero yo tuve que subir a la cama de nuevo. Y después yo pude solamente hacer una oración, porque no me podía así, el dolor era fuerte. Pero el Señor es más poderoso y confiamos que con Él somos más que vencedores. Ok, entonces el estudio de hoy vamos a hablar del mensaje final, o sea, el mensaje de los 3 ángeles, el fuerte clamor, el fuerte pregón. Son los nombres que nosotros los damos según Apocalipsis 18. Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros pueda estudiar con claridad ese tema, estudiarlo a fondo para ver, para saber de qué se trata el mensaje final de Dios. Porque ese mensaje final es el mensaje que va a preparar a un pueblo para estar en pie cuando Jesús venga. O sea, el mismo mensaje de los 3 ángeles, de los 3 ángeles, va a preparar la iglesia de Dios y también los que están afuera. Dios está llamando para salir de Babilonia. O sea, prepara la iglesia actual, la iglesia militante, para pasarlo para la iglesia triunfante, y los que están afuera para hacer un llamado para que ellos entran y unirse con el pueblo final, que es el pueblo triunfante, para estar en pie cuando Jesús venga. O sea que la persona puede morir en Cristo Jesús. O sea, el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje sumamente interesante y es el mensaje que debe ser predicado por todo lado, aquí en Curazao, Colombia, Venezuela, donde quiera que tú puedas ir, que haya adventistas del séptimo día. Ese es el mensaje que debe sonar. Ahora tú puedes decirle, pero Steven, tenemos que coger solamente Apocalipsis 14, de 6 a 12 en adelante, solamente ese mensaje. Y la Biblia tiene de Génesis a Apocalipsis tantos capítulos, pero el Evangelio, el mensaje de los 3 ángeles, se llama el Evangelio eterno. Significa que abarca todas las verdades en uno. O sea, dentro del mensaje de los 3 ángeles, tú puedes añadir el mensaje del juicio investigador, el juicio ejecutivo. También puede añadir cómo uno puede tener respeto de Dios, honrar a Dios, alabar a Dios con tu vida, darle gloria. También podemos encontrar la verdad del sábado y ese mismo mensaje también, el estado de los muertos. O sea, hay muchos mensajes que concluye en el mensaje de los 3 ángeles. O sea, no es solamente capítulo 14,
pero es que capítulo 14 da de nuevo un toque para que el pueblo de Dios arranca con este mensaje de nuevo. Ok, no es solamente 14. El 14 otra vez da un anuncio para que sigamos predicando el Evangelio eterno. Y en ese mismo mensaje se encontramos también la parte de justificación por medio de fe en Cristo Jesús. Ok, pero hoy vamos a hacer una comparación porque vamos a hablar del mensaje final. Vamos a comparar capítulo 14 de Apocalipsis, un parte, y también un parte de Apocalipsis 18. Ok, vamos a leer Apocalipsis 14 y vamos a ver algo muy importante en esta noche. Ok, ¿quién puede leer para mí Apocalipsis 14 de 6 a 9 y alguien de 10 a 11? Ok, de 10 a 11. 9 a 11. Ok, gracias. ¿Quién puede leer Apocalipsis 18, versículo 1 y 2 y alguien 3 y 4? Ok, alguien 3 y 4. Amén. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en este momento, Señor, tú ve tu iglesia en esta noche, en este miércoles, aquí, Señor, para estudiar tu palabra y para saber más de ti y cuál es tu santa voluntad. Señor, te pedimos, Señor, en esta noche tu Santo Espíritu para que nos pueda guiar en tu santa palabra, Señor. Así que podemos tener comprensión, Señor, de tu palabra de Apocalipsis 14 y 18, para tener un claro comprendimiento y también que podemos ver, Señor, mientras estamos estudiando, en qué tiempo estamos viviendo, Señor. Acompáñanos, Señor. Guíame, Padre, para así, Señor, este estudio sea comprendible para cada uno de nosotros y que tú me diriges, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok.
Así, hermanos, hemos leído, ¿no es verdad? Ok, ahora que hemos leído Apocalipsis por parte 14 y también 18, vamos a estudiar algo muy importante hoy. Porque, a ver, comida que ven. Sí, por parte hoy. Y vamos a notar algo muy importante. En el punto número 2, podemos ver en tu hoja, dice el fuerte pregón del mensaje de los dos, del segundo ángel, de los tres ángeles. Es una repetición del mensaje del segundo ángel. O mejor dicho, Apocalipsis 18 amplia lo que habla en Apocalipsis 14. Ok, vamos a hacer una cooperación. Coge Apocalipsis 14 y versículo 8 y vamos a ver algo importante. ¿Por qué son esos dos capítulos? 14 y ¿qué es el capítulo 18? Ok, en el capítulo 14, versículo 8 dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. O sea, el segundo ángel dice, ¿ha caído a quién? A Babilonia. Ok, coge capítulo 18 y versículo 2. Vamos a ver qué dice. Clama con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guardia de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmundo y aborrecible. Ahora, cuando tú ves Apocalipsis 14, tú puedes ver que no dice con voz potente. ¿No es verdad? Porque el capítulo 14, 8 dice, otro ángel le siguió, el segundo siguió diciendo, ha caído. Pero cuando tú coges el capítulo 18, versículo 2, dice, clama con voz potente, pero dice lo mismo, sí. Cuando sigue leyendo, dice, ha caído la gran Babilonia. O sea, está hablando lo mismo, pero esta vez ¿cómo? Más fuerte. O sea, es el mismo mensaje, pero esta vez más fuerte, con voz más audible. Por eso dice que se llama el fuerte pregón. ¿Ah? Porque es más duro, más audible. ¿Y por qué tú crees en esta noche que el ángel en Apocalipsis 18 clama con voz más duro que el segundo ángel en Apocalipsis 14? ¿Por qué tú crees? Hay una razón. Debe tener una razón. ¿Y cuál es la razón? Ok, dame coger un ejemplo. Ok, tú dices tu niño, cuando sale aquí está bajando y tú dices, ve el carro. ¿No es verdad? Porque tú ves de lejos que viene un carro, pero todavía está lejos. ¿No es verdad? Pero cuando se acerca el carro, ¿qué tú haces? Tú gritas más duro. Corre, porque viene un carro. Igual, Apocalipsis 14. ¿Por qué tú crees que el ángel grita más duro en 18? Ok. Ok. O sea, sí, un llamado. Entonces la cosa está volviendo más intensa. El tiempo está acabando. O sea, mientras más el tiempo está acabando, más fuerte tenemos que dar ese mensaje. Ha caído la gran Babilonia. Ok, entonces ahora sabemos por qué. El cuarto ángel en Apocalipsis 18 habla con voz potente, el fuerte clamor. Ok, vamos a seguir en punto número 3.
Vamos a ver lo que dice Elena White de un tiempo por venir. ¿Quién puede leerlo? Si tú crees, lee un parte y deja que alguien otro. 3. Estos versículos Ok, espera un ratito. O sea, el ángel del Apocalipsis 18, ¿qué dice aquí en la parte roja? Se repetirá, o sea, está repitiendo, ¿ah? ¿Pero con qué? Con una mención adicional de las corrupciones. O sea, sí, o sea, en el primer parte del segundo ángel, todavía no todos salieron. ¿Cómo se dice? Ellos no sabían todas las corrupciones todavía. Pero cuando el ángel en 18, capítulo 18, estaba mencionando más verdades, más corrupciones que constituye a Babilonia. O sea, el mensaje, en otra palabra, ahora es más amplio. Y voy a darte un ejemplo. Mira, antes ellos podían predicar de la marca de la bestia, de la imagen y la bestia. Pero hoy nosotros que viven en estos tiempos podemos predicarlo con mayor claridad. ¿Por qué? Porque todo estamos viendo que está cumpliendo. O sea, tenemos evidencia de que la Biblia habla la verdad, que la Biblia fue inspirada por Dios, como dicen en 2 Timoteo 3:15, y también tenemos evidencia más clara que Elena White fue inspirado por Dios, porque todo lo que ella está diciendo, había dicho y escrito en el pasado, ahora podemos ver el cumplimiento exacto de lo que está escrito aquí. Escrito, gracias. En el libro de Conflicto de los Siglos podemos abrirlo y decir el futuro desde, ¿cómo dice? Podemos decir el futuro desde antemano, digamos así. Sí, decir. Sí, predecir. Sí, como dice en Isaías también. Sí, entonces podemos predecir, no que podemos ver el futuro, pero Dios nos ha revelado el futuro por medio de su profeta. Ok, entonces por eso con mención adicional de las corrupciones que ha estado introduciendo en las diversas organizaciones. O sea, no es solamente Iglesia Romana Católica, porque en las otras iglesias también, ¿qué hay? Corrupciones. Desde que el mensaje fue proclamado, ¿por qué tiempo? ¿En qué año por primera vez? El segundo ángel. 1844. Recuerde esa fecha. O sea, desde el año 1844, el mensaje de ¿cuál ángel fue predicado? Segundo ángel. Nótelo ahí somewhere en tu hoja. Ok, ¿quién sigue leyendo? Se describe. Ok, correcto. Entonces, mientras más el tiempo se va, más la gente se hunde
en la incredulidad. Por eso el ángel de Apocalipsis 18 amplia el mensaje del segundo ángel. Le da más claridad, amplia más, con mención adicional de las corrupciones que constituye a Babilonia. Ok, entonces note bien, en el verano de 1844, ¿cuál mensaje fue predicado? El mensaje del segundo ángel. Ok, hoy vamos a estudiar la historia antes que vamos a entrar completamente en el capítulo. Ok, entonces punto número 4 dice, el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles es una repetición también del mensaje del tercer ángel. Vamos a ver eso, vamos a comparar Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. ¿Quién puede leerlo? ¿Sí? Y un... Ok, gracias María Luisa. ¿Y quién puede leer 18:4? Ok, ahora, ¿cuál palabra tú puedes ver que repite en Apocalipsis 14, 9 y 10 y en Apocalipsis 18:4? Hay una palabra específica. Ok, hay un más. Ok, un más. De sus. Ok, o sea, Apocalipsis 18:4 es el mismo que Apocalipsis 14, 9 y 10. O sea, podemos ver el segundo ángel y el tercer ángel en el capítulo 18. Igual que habla en el capítulo 14. Pero con más claridad. Ok. Ahora, recuerda el ejemplo que yo he dado del muchacho, el niño que cruza la calle. ¿No es verdad? Más se acerca el carro, más tú empiezas a gritar para que el niño se corre, para que el carro no se dé. ¿No es verdad? Ok. Ahora, la palabra ira de Dios. ¿Qué representa el ira de Dios? Vamos a coger un versículo. Apocalipsis 15:1. ¿Quién puede leerlo? 15:1. Ok, entonces, ¿qué es el furor de Dios? O la ira. El vicio, pero es los 7 últimos plagas. Podemos ver también Apocalipsis 16, 1 y 2. ¿Quién puede leerlo? Ok, está bien ahí. O sea, los 7 copas son las 7 plagas que es la ira de Dios. O sea, el juicio de Dios cuando termina, empiece los 7 últimos plagas. O sea, Dios está diciendo, salgan de él. 18:4, para que no recibáis de sus plagas. Sea partícipe en sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. Ok, entonces igual que Apocalipsis 14, 9 y 10. O sea, está hablando de la misma cosa. Pero vamos a ver
Entonces ya hablamos por qué el mensaje del tercer ángel será predicado con voz audible. Porque más se acerca el tiempo, más duro tenemos que predicar y sonar este mensaje. Y por eso yo he dicho que el enemigo tiene una rabia sobre ese mensaje, porque ese mensaje desnuda al Babilonia. Es un mensaje directo que uno desnuda, desenmascara todo lo que hace el enemigo. Tú pongo todo delante lo que es mentira y tú predique la verdad presente. Por eso una vez yo he dicho que muchas veces yo tengo como, me entristece ver muchas veces como hay una cantidad de personas que prediquen y saltan estos mensajes. Predican de todo otra cosa y menos el mensaje mismo que debe predicar. ¿Cómo es? Sí, habla de ellos, ok. Ok, ok, Milagros dice que refleja a ellos mismos. Ok, entonces vamos a ver, punto número 7, en el pasado, cuando este mensaje empezó a ser predicado. O sea, en el mensaje del primer ángel hay un evento especial que empezó a tomar lugar. ¿Cuál era? No, el mensaje del primer ángel. Ok, la hora del juicio había llegado. Hemos estudiado, ¿no es verdad? 22 de octubre de 1844. Ok, ahora es importante saber ¿cómo dice? El secuencia. Ok, entonces, punto número 9, cuando el mensaje de la hora del juicio fue predicado, dice cuándo, sabemos es 1844, 22 de octubre, pero ¿quiénes son los que predicaron este mensaje por primera vez? O sea, ¿en qué tiempo el mensaje del primer ángel empezó a sonar? ¿Ok? ¿Cuándo? 1843, ok, vamos a confirmar en el punto número 10. ¿Quién puede leerlo? El mensaje del primer ángel. Ok, léalo. Ok, bueno, entonces, ¿qué fue lo que William Miller empezó a predicar? Podemos ver, no tenemos que leer todo, en el punto número 11, el segundo advenimiento de Cristo Jesús. O sea, desde 1833, él empezó a predicar el segundo advenimiento. O sea, sabemos que, para adelantar, que el segundo, primero, antes que Jesús venga, va a tener un juicio, ¿no es verdad? O sea, desde 1833, William Miller y sus, digamos, asociados, los que estaban junto con él, empezó a predicar que la hora de su juicio ha llegado. O sea, el primer ángel, el mensaje del primer ángel fue predicado ¿en qué tiempo? 1833. Y el segundo ángel, 1844. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Yo voy a leer todo, porque si no, tú puedes leerlo en la casa. O sea, William Miller era una persona que cree en el segundo advenimiento de Jesús. O sea, era un adventista. Pero, digamos así, creí en el segundo advenimiento, aunque era un bautista. Sí. Pero interesante es que si tú ves, en el año 1833, según el tiempo pase, más de las verdades fue aclarado a los pioneros, y ellos poco a poco fue restaurando todos los mensajes
del primero, segundo y el tercer ángel. Entonces 18:33 hasta 18:44 empieza a sonar el segundo ángel. ¿Tú ves el tiempo? ¿Ya pasó cuántos años? 11 años. Hasta que ellos tuvieron el conocimiento del segundo ángel. Ok. Podemos ver eso, ¿no? Ok, muy bien. Ok, vamos a saltar 13 y vamos en el punto número 15. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Ya hemos leído, ha caído el gran Babilonia. Ok, 16. Entonces ahora, ¿en qué tiempo? Bueno, ya mucho lo sabes. El segundo ángel, 18:44. Ok. ¿Quién puede leer el nota número 17? ¿O es 16? No, 17. El segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Ok. ¿Por cuál? Por primera vez en 18:44. Ok, ¿sí? Y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de la iglesia había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Ok, está bien. El resto tú lees esa parte en la casa. Pero tú puedes ver que dice ha caído Babilonia, el segundo ángel que empieza a sonar por primera vez en 1844, todavía no ha alcanzado su cumplimiento total. O sea, más por eso Apocalipsis, capítulo 18, da más amplitud a ese mensaje de Apocalipsis 14. Porque ahora estamos viendo más y más cosas que están saliendo, que uno puede ver más claro que Babilonia está cayendo. Ok, entonces, cuando uno lee esa parte, ¿qué nos quiere decir? Que Dios nos está mostrando más y más cómo estamos acercando los tiempos finales. Podemos ver ahora, es verdad, cómo estamos llegando al parte final. Ok, entonces vamos a ver el tercer ángel, porque ya hemos hablado del primero, 18:33, segundo, 18:44, ahora el tercero. ¿En qué año empieza a ser predicado por primera vez? Vamos a ver el tercer ángel. Ok, no vamos a leerlo, ya hemos leído. Ok, vamos a ver el punto número 24. ¿Quién puede leerlo? En el otoño de 1846 comenzamos a observar el sábado bíblico. Sí, está bien. En el otoño de 1846 comenzamos a observar el sábado bíblico, a enseñarlo y a obedecerlo. Entré, entré en contacto por primera vez con la verdad del sábado mientras visitaba la localidad de New Bedford, Massachusetts. En los primeros meses del año mencionado, conocí en este lugar al pastor José Bates, quien había aceptado la fe adventista y era un activo obrero en la causa. El pastor Bates observaba el sábado y hablaba de su importancia. Ok, está bien. El resto tú puedes leer en la casa. Pero aquí, por primera vez, empezó a observar el sábado y defenderlo ¿en qué año? 1846. Ok, ahora, el mensaje del tercer ángel, porque ahora estamos en el tercer ángel. El mensaje del tercer ángel tiene dos partes. El primera parte, o sea, el segunda parte, Apocalipsis 14:12, vamos a leerlo. Ya tenemos un parte más claro. Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que
Ok, o sea, la primera parte del Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel, ellos todavía no comprendieron qué es la marca de la bestia, qué es la bestia y qué es la imagen. Pero sí empezó a comprender por primera vez el verdad del sábado en el año 1846, que es la segunda parte del mensaje del tercer ángel que habla de la fe de los santos que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Entonces, en esta parte, Elena White también, porque José Bates era un observador de sábado antes de 1846. Pero Elena White y otros no eran observadores de sábado. Guardaba el primer día de semana. Pero después Dios mostró, si tú en la casa tú puedes seguir leyendo, Dios le mostró el santuario. Y ella puede ver, Dios le mostró el sábado en la arca de alianza. Y ella vio el sábado con una luz o con letras de oro. Y ella ve, el sábado es importante. Porque primeramente creyó que Joseph Bates era solamente un observador de sábado y no de el resto de los 9 mandamientos. Pero no es que Joseph Bates no observaba los 9 restos, pero es que él observaba el sábado que ellos no estaban observando. Y Dios dio a Elena White otra vez, por primera vez, la luz del sábado en 1846. O sea, la segunda parte del mensaje del tercer ángel fue predicado primera vez en el año 1846. Ok, muy bien. Ahora el primer parte ahora. Vamos a ver el primer parte, hoja número 3. Vamos a ver. Ok, vamos a coger el punto número 26. Ok, ¿quién puede leerlo? Cuando comenzamos a presentar a la luz acerca de la cuestión del sábado, no teníamos una idea claramente definida acerca del mensaje del tercer ángel, de Apocalipsis 14, 9 hasta el 12. Ok, o sea, en primer lugar, ¿ellos tenían comprendimiento? No lo comprendía, ¿no es verdad? Sigue leyendo, hermano. El énfasis mayor del testimonio que dábamos a la gente consistía en que el gran movimiento que anunciaba la segunda venida era de Dios, que los mensajes del primer y segundo ángel ya habían sido dados y que el mensaje del tercer ángel debía darse. Ok, ahora va el último parte, pero no. Pero no teníamos una posición definida acerca de lo que era la adoración de la bestia mencionada en este pasaje, ni del significado de la imagen y la marca de la bestia. Ok, o sea, ellos comprendían primero la segunda parte del mensaje del tercer ángel, que es Apocalipsis 14, 12. O sea, sobre los mandamientos. Porque sabemos que la guerra es sobre los mandamientos de Dios, adoración. O sea, ellos no podían comprender qué significa la marca de la bestia y cómo uno lo puede conectar los versículos con otro. Y por eso ellos recibieron por primera vez la verdad del sábado en el año 1846. Y luego, el punto 28 nos va a mostrar en qué año recibió la luz del primera parte del mensaje del tercer año. ¿Quién puede leerlo? El Señor me dio. 28. 27, ¿verdad? Bueno, léelo. El Señor me dio. El Señor me dio la visión que sigue en 1847, mientras los hermanos estaban reunidos el sábado en Cochman, Maine, primeros escritos, página 52. Vi que el sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios
Mira, hoy estamos en la introducción, porque tú debes comprender eso para saber tu historia, de cómo todo esto fue ser predicado y los años para saber hoy dónde estamos. Porque el peligro es que el enemigo siempre trata de ocultar esas cosas para nosotros y que la gente no nos enseña, no le predique, para uno no sabe dónde es y ni dónde va. Y por eso la iglesia de Dios hoy es como no tiene rumbo. Porque nosotros, o muchos de nosotros, he olvidado, como dice en Proverbio, yo creo 29, dice, un pueblo sin profeta, ¿qué pasa? Disipado, o perecerá, o no tiene conocimiento, perderá, perecerá, sí. Por eso, pero tenemos un profeta. Ahora el problema, yo digo, pero ¿cómo podemos perecer si tenemos un profeta? O sea, es imposible que el pueblo de Dios está sin rumbo hoy. Tenemos la Biblia, la luz mayor, y tenemos los libros de Espíritu y Profecía que nos muestre, la luz menor, cómo caminar. Miren, en ese libro, ¿no? Hay todo lo que Roma está haciendo y va a hacer y sigue siendo hasta el final. O sea, el destino, ¿quién predicó eso? El destino del mundo predicho. O sea, Dios está prediciendo el fin desde el comienzo. O sea, ¿cómo es posible hoy que la iglesia o algunos dentro de la iglesia da mano con Roma? Siendo que la verdad está aquí. Dice aquí que Roma no va a cambiar. Pero algunos sí creen que Roma ha cambiado. Pero siendo que está aquí. Y por eso yo digo, es como si fuera la iglesia está sin rumbo, siendo que la iglesia tiene un profeta. Pero Elena White dice sí, en el libro Evento del Último Día, que en los últimos tiempos va a quitar o va a dejar de creer en los libros del Espíritu de Profecía. Hermano. Sí. Por el libro, ellos. Ok, muy bien, hermano. Ok. El primer día. Sí. Ok, muy bien. ¿Luis tiene un parte?
Ok. Ok. Y podemos ver que cómo hemos empezado. En el 18:33, el primer ángel. En el 18:44, segundo ángel. En 18:46, tercer ángel, segunda parte. En el 18:47, tercer ángel, primera parte. Porque ellos ahora sí a comprender que el sábado es el muro entre, o como distingue, ¿no? ¿Ah? Entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Ahora, lo que Milagros ha dicho, yo voy a ir un poquito rápido. Mira, también esa iglesia tiene su profeta. ¿No es verdad? Que Mormón, Moroni, y ellos también tienen una fecha antes que Elena White, que ellos empezó. Ese profeta nació, por ejemplo, empezó a traducir esos libros que eran tablas de oro para comprender, para la gente espera leerlo. Ahora, mira, esta noche es una noche sumamente especial, porque ahora tú puedes comparar con la Biblia y con el Espíritu de Profecía y lo que estás viendo ahora, si donde tú estás en lugar seguro. Por eso tomamos tiempo en estudiar. Porque cuando viene la gente diciendo, no, pero es mormón y Elena White no, es profeta falso, tú puedes mostrarla a través de la Biblia cómo lo que Elena White dice y cuadra. Tú vas primeramente por la luz mayor que dice todo y solamente lo que Elena White es, amplifica la cosa. Pero ella te manda de nuevo a la Biblia. O sea, con la Biblia solo uno puede defender tu fe. Por eso Dios, poco a poco, 18:33, 18:44, 18:46, 18:47, sigue ampliando y en 18:47 tenía ellos el completo mensaje de los tres ángeles para predicar. Ahora, nota algo bien. Dios ha preparado de 18:33, empezó con William Miller y después 18:47 Elena White también tenía completamente el comprendimiento de los tres ángeles, el uno, el segundo y el tercero, pero había algo que Dios estaba preparando a su pueblo primero que va a acontecer. Y en 18:88 había algo que estaba por ocurrir. ¿Y qué estaba por ocurrir en 18:88? A ver, quién sabe. Algo estaba por pasar. ¿Esto va a venir? Dice, vemos que se están haciendo esfuerzos para restringir nuestras libertades religiosas. Ok. La pregunta del domingo es, ahora estás asumiendo grandes proporciones. Ok, muy bien. Hasta ahí. Entonces, no. Primero, la ley dominical. O sea, en 1888, la ley dominical ya estaba por salir. Pero el pueblo de Dios no era preparado por eso. Porque todavía no estaba predicando el mensaje con amplitud. O sea, Jesús pudo venir, pero Jesús no vino. Porque el pueblo no estaba preparado. Ahora, uno puede ver desde 18:33. Jesús empieza a prepararlos. Ahora, en 18:47 hasta 18:88, ¿cuánto tiempo era eso? El lapso de tiempo. 42, 41, ¿no? 47. 41 años. O sea, tenía 41 años para predicar eso. Y todavía no era listo. ¿Qué te da a comprender eso? El pueblo de Israel. O sea, 40 años, Dios habla de una generación.
O sea, 40 años, ¿qué? Una generación. Vamos a comprobarlo rápidamente en un versículo ahí. Vamos a ver. El versículo, vamos a ver cuál podemos coger. Hebreos, yo creo, 3. Vamos a ver, Hebreo 3. Hebreo 3, vamos a ver. Ok, vamos a coger 10, 3 días. Hebreo 3, 9 y 10. Sí, léelo duro, Milagros. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Ok, no está bien. O sea, ¿por cuántos años? ¿Esta qué? Esta generación. O sea, por eso el 40 años tenía un lapso de 40, o sea, 41 años, que era una generación. Pero todavía el pueblo no era listo. No ha conocido su camino. Y por eso Dios ha dicho, hay un sitio también que habla sobre eso, pero dame ver cuál le voy a coger. Voy a saltar algunos. Ok, vamos a 39. ¿Quién puede leerlo? ¿Sí? Está en 39. En la cuarta página. Ok, pero yo creo que tú leas la parte de Elena White. Debemos esperar. ¿Qué tienes? Sí. Ok, el mío es diferente. Ok, o sea, debemos guardar, esperar hasta que llega. No debemos esperar. O sea, Dios nos ha dado desde 18:33, empezando con el primero, después el segundo, el tercero segunda parte, el tercero primera parte, y en 18:38 quería venir con una ley dominical. Pero en ese tiempo había A.T. Jones que defendió la libertad religiosa en ese tiempo y ellos separaron eso. Por eso, tú sabes, uno de los señales era que A.T. Jones ha dicho que también en las escuelas va a empezar a enseñar, o el gobierno va a dictar leyes en las escuelas sobre la parte espiritual. Y hoy estamos viendo eso, que escuelas en Estados Unidos, ya ellos están diciendo que ellos deben orar y que deben enseñar a sus hijos. O sea, el gobierno ahora en este momento en Estados Unidos ha penetrado en las escuelas públicas. No está hablando de las escuelas cristianas, no. Escuelas públicas ahora deben seguir ciertas reglas. O sea, A.T. Jones ha dicho, cuando tú ves eso,
La ley dominical ya está ahí, porque iglesia y Estado ha unido. Entonces hoy, mis hermanos, en ese estudio hoy, yo no puedo hacerlo más largo, más amplio, pero tú puedes leerlo en la casa. Entonces tú puedes ver, leer todo, y tú puedes ver, mis hermanos, que estamos en el último y Jesús está a la puerta. Yo no puedo leer todo, pero vamos a, en la última parte, en la última hoja, ahí tú puedes ver un cosa que yo hice para que tú puedas tener los años ahí en secuencia. Pero arriba de eso tú puedes ver dos logos. O sea, ¿cuál es el logo que tenemos ahora? No, ahora, la iglesia adventista del séptimo día. ¿El cuál tenemos? Ok. O sea, la Biblia abierta con un cruz y el fuego. Ahora, y tenemos un otro, es el mundo con 3 ángeles. Ahora, ¿cuál era el logo original de la iglesia? De los 3 ángeles. Recordamos cómo empezó, ¿no es verdad? El logo de los 3 ángeles era original. O sea, cuando tú ves el logo con 3 ángeles, tú ves el mensaje de la iglesia adventista. ¿No es verdad? Pero cuando uno ve el primer logo, tú no ves que es el mensaje. Porque todas las iglesias tienen la Biblia abierta. ¿No es verdad? Con un fuego. Pero el logo con 3 ángeles era un logo que distinguía a la iglesia adventista del séptimo día de todos los demás. Y ahí viene esa parte, mi hermano, milagros. Cuando los mormones vienen, no tiene ese logo. O sea, no tiene el mensaje de Apocalipsis 14 ni 18. Por eso ellos guardan el primer día de semana. Pero por eso hoy, mis hermanos, si uno cambia el logo, ¿qué está cambiando? El mensaje, la verdad. Por eso hoy, si el logo fue cambiado, significa la verdad fue cambiado. Y por eso, con mucha razón hoy, sabemos que no estamos escuchando el mensaje de los 3 ángeles fácilmente en la iglesia adventista hoy. Pero yo quiero decirte, sí, antes que clausuramos, que esta iglesia es la iglesia de Dios. Pero extraño es que como tú dices, pero Steven, tú dices que la iglesia cambió su mensaje. Pero ¿cómo puede seguir siendo la iglesia de Dios? Es que Elena White lo explicó bien claro, que dentro de esa misma iglesia, que ahora es iglesia militante, vamos a tener la iglesia ¿qué? Triunfante. ¿No es verdad? Entonces, no es lo que tú ves ahora, como en general, el cuerpo general, sino dentro de esa iglesia que es de Dios, es solamente como Pablo ha dicho que hay algunos que entraron, filtraron y cambiaron ciertas cosas, pero la iglesia es de Dios. Y Dios todo en esa bomboshi va a sacar un grupito fiel, que es triunfante, va a ser triunfante. O sea, recordamos que pasó en 1844, algunos siguieron y algunos abandonaron. Fueron más lo que abandonaron. Por eso, en ese mismo tiempo que estamos cercando el fin, va a haber algunos que va a abandonar, otros va a entrar, ocupar las sillas de los que han abandonado la iglesia para unir con los que están dentro que son fieles. O sea, no todo en la iglesia hoy son infieles. Hay fieles dentro de la iglesia. Y triste es que son los simples. Los que no tienen mucho conocimiento son los que van a llevar el último mensaje al mundo. O sea, no los que tenían los PhD, los altos en teología y todo eso, no, son los simples. Y más dice en Gospel Workers, las mujeres y los niños. Va a terminar
la obra. O sea, mis hermanos, para terminar hoy, estúdialo en la casa, pero yo te estoy diciendo todas estas cosas para que cuando tú veas las cosas que está pasando en la iglesia, no sale corriendo. Sabe que es la iglesia de Dios por todas las corrupciones que ha entrado, sí, las apostasías que ha entrado, sí, cambiaron el logo, cambiaron el mensaje, pero en la iglesia, aquí dentro, hay hombres y mujeres y niños que Dios va a levantar para cumplir con Apocalipsis 18, 1 en adelante. Va a iluminar la tierra con su gloria. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Ya la hora me fue. Son muchas las cosas que debemos estudiar, pero son importantes. Conocer tu historia significa saber dónde tú vas. No conocer tu historia, tú no sabes dónde vas. O sea, vamos a clausurar con la palabra de oración y vamos a agradecer al Señor por su palabra en esta noche. Amén. ¿Y hemos aprendido algo hoy? Por la palabra de Dios. ¿No es verdad? Bueno, vamos a leer. Amén. Orar. Padre nuestro, está en los cielos, hoy te agradecemos, Señor, por tu palabra. Hemos visto, Señor, desde este 18:33, Señor, tú estabas preparando, Señor, una persona, Señor, con una luz, Señor, nueva, del juicio que ha empezado, Señor. Y así tú estabas caminando con tu pueblo. Sigue en 18:44 hasta, Señor, 18:47, cuando ellos tuvieron la luz completa de los mensajes del primer, segundo y el tercero de los ángeles, Señor. Pero tú estabas preparándolos para lo que era de ocurrir en 18:88. Pero hoy, Señor, ya pasó esta fecha y hoy sabemos que el tiempo está culminando, Señor. Ya hemos visto todas las profecías, tenemos el mensaje completo. Ahora danos la fuerza y el entendimiento para estudiar y comprender todo lo que ellos han comprendido en aquel tiempo y para que nosotros lo podamos comprender hoy y proclamarlo con voz audible, Señor. Ya Babilonia está caído y va a seguir cayendo hasta el fin, Señor. Pero ayúdanos a salir, Señor, con nuestra mente de Babilonia para que no seamos partícipes de sus pecados y al final recibir de sus plagas. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia que tanto te amo, Señor. Y así, Señor, podemos estar en pie, Señor, junto con todos los que hemos predicado la verdad presente. Gracias, Señor, llévanos a casa. Te lo pedimos y agradecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, mis hermanos, 169. Así podemos terminar alabando y glorificando a Dios. Así mismo. Vamos a parar de pie porque el trompeta pronto va a sonar. Del Señor, que tenga claridad veré, cuando llegan los salvados ante el magno Redentor, y se hace lisa yo responderé.